Damas y caballeros, a continuación procederemos al solemne acto de investidura con el doctorado honoris causa en Humanidades de la Universidad del Norte al profesor doctor Gonzalo Navajas de la Universidad de California, Irvine, Estados Unidos. Damas y caballeros, a continuación entonaremos el himno nacional paraguayo interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Norte. A continuación escucharemos el himno nacional de España.
Seguidamente escucharemos las palabras del profesor doctor José Antonio Alonso Navarro. Excelentísimo señor vicerrector académico de la Universidad del Norte, profesor don Sergio Marcos Gustafsson, profesor doctor don Gonzalo Navajas, autoridades de la Universidad del Norte, distinguidos profesores, alumnos, invitados especiales y público en general, muy buenas tardes a todos. En nombre del magnífico rector de la Universidad del Norte, el doctor don Juan Manuel Marcos, y en el mío propio, como director del 10º Simposio Internacional de Humanidades, me complace darles la bienvenida a este acto formal y solemne de investidura de doctorado honoris causa de la Universidad del Norte al insigne e ilustre profesor de la Universidad de California en Irvine, el profesor doctor don Gonzalo Navajas. La investidura de doctor honoris causa, como dije también ayer, con motivo de la investidura como doctor honoris causa del profesor Sosnowski, constituye uno de los reconocimientos más importantes que una universidad puede conceder a una personalidad que se ha descollado de manera singular en un campo, área o disciplina del conocimiento determinado. El profesor doctor don Gonzalo Navajas se ha destacado de manera sobresaliente en la docencia académica como profesor universitario y como autor de numerosos libros y artículos. El profesor Navajas es profesor distinguido, Distinguished Professor, de la Universidad de California en Irvine. En esta prestigiosa universidad ha desarrollado prácticamente toda su carrera académica durante muchísimos años. Sus áreas de trabajo son la literatura española y europea moderna, la teoría literaria y el cine y la historia intelectual en los siglos XX y XXI respectivamente. En todos estos campos, el profesor Navajas ha contribuido extensamente con libros, colaboraciones en volúmenes colectivos y con ensayos que han aparecido en diferentes países. Tiene además una obra novelística compuesta de 5 novelas. Es decir, el profesor Navajas no solamente es profesor de literatura española y europea moderna y crítico literario, sino que además es novelista. La última de ellas, la última novela, El manuscrito Durruti, es una novela que combina la documentación histórica y la ficción para reconstruir y evaluar la Barcelona de los años 20 y 30, así como las confrontaciones ideológicas que se produjeron en esa ciudad en esos años. La orientación intelectual del profesor Navajas combina, en general, varios aspectos. Primero, la incorporación del pensamiento teórico al análisis de los textos y los fenómenos literarios, en especial aquellos que se han gestado en España y Europa. Segundo, la inclusión de la literatura y, en particular, la novela dentro de la historia intelectual moderna. Tercero, la inserción plena de la literatura y la cultura españolas y, por extensión, la hispánica en general, en el marco de los parámetros de la cultura internacional, sobre todo en las relaciones de España y Europa y las Américas, Latinoamérica y Norteamérica. Bien, yo creo, señoras y señores, que este es un momento muy especial para todos los aquí presentes, incluido el profesor Navajas, y de manera particular para mí, que voy a asistir personalmente a la investidura como doctor honoris causa de un compatriota mío y encima en mi universidad, la Universidad del Norte, aquí en Paraguay, fuera de España. Considero, por lo tanto, que este va a ser un momento muy especial para recordar toda la vida hasta que, como diría nuestro poeta medieval del siglo XV, Jorge Manrique, nuestras vidas, que son ríos, vayan a ir a dar al mar. Y por ello, para darle un toque más humano y humanístico a este solemne acto, si se me permite, voy a recitar un poema en honor del profesor Navajas y con la venia de mi rector, el doctor don Juan Manuel Marcos, que va a venir muy bien al caso porque de alguna manera refleja que sin esfuerzo en la vida, sin comprometerse en la vida con labor y sacrificio, no hay camino, es decir, un futuro o la posibilidad de labrarse uno.
y el profesor Navajas ha logrado una trayectoria académica y de investigación impecable, con mucho esfuerzo, pasión, entusiasmo y sacrificio, desde el pasado hasta el presente y siempre con una proyección abocada al futuro, pero sin mirar atrás, dejando de lado nuestros errores humanos o humanos errores. El poema en cuestión no es mío, es de Antonio Machado, pero eso sí, el hondo lirismo que le voy a imprimir al texto de este gran poeta exiliado también, sí que lo es. ¿Se acuerdan de ese poema incluido en Proverbios y Cantares número 29 que se llama Caminante no hay camino? Profesor Navajas, como dicen los toreros, va por usted. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Y a continuación, nuestro vicerrector académico de la Universidad del Norte, el profesor don Sergio Marcos Gustafsson, procederá a conceder al doctor don Gonzalo Navajas el doctorado honoris causa de nuestra querida universidad. Una vez conferido el doctor Navajas leerá una conferencia que lleva por título La memoria y la narración interactiva de la nación, de Galdós, Malraux y Orwell a Javier Cercas. Conferencia a la que le seguirá la presentación de su libro El intelectual público y las ideologías modernas, de los años 30 a la posmodernidad. Universidad del Norte, por cuanto Gonzalo Navajas ha cumplido con los requerimientos para ser investido como doctor honoris causa en Humanidades y habiendo sido recomendado para recibir dicho título por la Facultad de Estudios de Posgrado, es ahora admitido a ese grado con todos los privilegios y prerrogativas que le corresponden. En testimonio de lo cual, nosotros, los comisionados de la universidad, hemos ordenado que el sello de nuestra corporación y las firmas apropiadas sean estampadas al pie de este diploma. Dado en la ciudad de Nuestra Señora Santa María de la Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 7 días del mes de agosto del año 2019. Firman: profesor doctor Juan Manuel Marcos, rector. Profesora doctora Teresa del Pilar Ríos Vázquez, vicedecana de la Facultad de Estudios de Posgrado. Gonzalo Navajas, galardonado. Muchas felicidades. Escucharemos a continuación las palabras del galardonado profesor doctor Gonzalo Navajas. Voy a empezar, como es natural, dando las gracias al rector de esta magnífica universidad, a Juan Manuel Marcos, vicerrector, Sergio Marcos, a mi colega, compañero y compatriota, José Antonio Alonso, profesor, y a todos ustedes por estar aquí presentes. Obviamente, este es un momento emocionante, se nota. Pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Mi tarea es
darles una pequeña conferencia y luego presentar el último libro que acaba de salir hace 3 meses en España, en Sevilla, sobre... es un libro que en realidad sigue a esta conferencia. Es decir, la conferencia es previa al libro y por consiguiente los dos, conferencia y libro, van realmente unidos. Cuando he estado aquí estos 2 días escuchando religiosamente todas las presentaciones y conferencias en torno al exilio de Paraguay, de otros países, Rusia, etcétera, yo me preguntaba a mí mismo, ¿realmente qué voy a decir? Y mi propuesta para ustedes es un poco atrevida, si ustedes creen, pero creo que intelectualmente merece la pena y por eso lo voy a hacer, que es considerar no tanto el exilio per se como lo que ocurre después del exilio. Es decir, cuando el exilio se convierte en objeto de relato y de narración y de narradores. Y el caso de España es interesante en particular, en mi opinión, porque España es un país, como ustedes saben, que sufrió gran parte de los traumas del siglo XX, con gran profundidad, tal vez no tanto como un país como Alemania, o como Polonia, o como Rusia, por ejemplo. Pero es un país profundamente traumatizado por el hecho del exilio y sus consecuencias. Sin embargo, y este es mi punto fundamental, sin embargo, hace ya largo tiempo de eso. Y cuando las cosas y los hechos históricos se convierten en hechos bastante remotos, empiezan los narradores a centrarse en ellos. Y lo que ocurre es que en lugar de tener una visión unitaria y un tanto monolítica del exilio, se producen diversas versiones en torno al exilio y a sus traumas. Y ese fenómeno entra en la historia. Y mi pequeña conferencia es precisamente sobre eso. ¿Qué ocurre cuando el trauma histórico entra o queda en manos de narradores? Yo soy un teórico de la literatura. Me gusta pensar abstractamente en torno al hecho literario. Sin embargo, hoy no voy a hacer, o espero no hacer demasiada teoría de la literatura. Lo que voy a hacer es presentarles a ustedes una serie de casos que, en mi opinión, son ejemplares sobre lo que ocurre cuando el trauma queda en manos de los narradores literarios en particular. Y van a ver que lo que ocurre fundamentalmente es que ese trauma se diversifica, entran dentro de las contradicciones, las complejidades y, por consiguiente, nuestra actitud como lectores cambia o debe cambiar profundamente. Y ahora voy a empezar a leer mi texto. Todo el mundo tiene, espero, todo el mundo ha recibido ya una copia de 2 hojas que se han distribuido, ¿verdad? Creo que son importantes porque esas 2 hojas, yo voy a mencionar, estamos en un mundo internacional, pero al mismo tiempo no hay que ni muchísimo menos olvidar lo local, y algunas de mis referencias que tienen aquí en esta hoja son fundamentalmente del mundo español y del mundo europeo, lo cual no quiere decir que no tengan muchas conexiones a nivel conceptual y otras maneras con el mundo americano y con el mundo latinoamericano en particular. Entonces, yo les pediría a ustedes, por favor, que vayan más allá de los textos concretos específicos que tienen ahí, de los que tienen un listado, y que extrapolen de esos textos y los transfieran en la manera de lo posible a la propia situación local de los países de los que ustedes proceden.
empiezo con un preámbulo, pido perdón, teórico, pero será breve, muy breve. Y luego paso a lo que se dice en inglés the meat, la carne del tema. Uno de los hechos más significativos, en mi opinión, de la novela contemporánea reciente ha sido el replanteamiento que ha hecho de la relación del texto con la temporalidad y en particularidad con la temporalidad vinculada con el pasado histórico. A partir de los planteamientos propios de lo posmoderno, y lo dejo abierto así, lo que eso signifique, si quieren después en el debate lo puedo especificar, esos planteamientos que cuestionaron el encadenamiento lineal de la historia. Menciono algunos nombres, no importa que no los conozcan todos, son importantes para lo que estoy diciendo: Hayden White, Stanley Fish, Emanuel Wallerstein. A partir de estos textos, el énfasis del texto, de la textualidad, se orienta hacia el presente más que hacia el pasado. Y además se tendió a desconectar durante ese periodo la actualidad de su relación causal con el pasado histórico. De ese contexto, los acontecimientos de la actualidad podían explicarse estrictamente a partir de los datos del presente y la historia, por tanto, podía concebirse incluso como un lastre para el desarrollo y la evolución del presente. Permítanme, yo he escrito mucho sobre la posmodernidad, mucho, tal vez incluso demasiado. Pero el modelo posmoderno produjo algo muy importante desde mi punto de vista, que es una apertura epistemológica y estética innovadora. Y entre otros descubrimientos, me dio la eclosión de la multiplicidad de opciones estéticas y de estilos de vida, y a través de ello produjo la emergencia de los objetos y los modos culturales que podían integrar plenamente el canon estético y cultural. La revolución posmoderna lo fue precisamente a partir del momento en que descalificó la secuencia, la jerarquía cultural y facilitó y validó variantes estéticas y vitales que van desde la cultura pop a los medios audiovisuales, sobre todo, como vemos en la actualidad, a partir de Internet, etcétera, sobre todo adscritos a la juventud. La posmodernidad es un fenómeno joven, o fue un fenómeno joven. Esos hechos habían sido marginados tradicionalmente por la cultura académica y gracias al hecho posmoderno entraron en el mundo académico y a través del mundo académico, como sabemos, se producen ramificaciones mucho más amplias. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los logros e innovaciones posmodernos constituyeron un éxito, en mi opinión, y han pasado a integrar el mainstream, la corriente central cultural, e incluso a determinar su núcleo determinante, la ruptura con la temporalidad histórica ha dejado de ser parte de ese repertorio innovador. Más allá de la propuesta antihistórica posmoderna, la consideración de la historia ha resurgido de nuevo con un impulso poderoso y el hecho histórico se ha replanteado con un énfasis especial en el medio que está definido intrínsecamente por la temporalidad y el tiempo, que es la narración novelística histórica. Narrar implica situarse en la temporalidad y la novela española contemporánea reciente ha vuelto a replantearse las conexiones con un pasado nacional difícil pero determinante para comprender la actualidad. Y para lo que les voy a decir voy a considerar tres conceptos que están enumerados en su lista. Tres conceptos o categorías que han sido predominantes en la visión de la historia a lo largo de los dos últimos siglos en realidad. El primer concepto, la historia especular. Este concepto se corresponde con la caracterización de la historia como una categoría autónoma e independiente, que de acuerdo con el modelo hegeliano de la gran historia, Große Geschichte, es una fuerza o un impulso abstracto que se desarrolla y evoluciona de manera interna a sí misma, por encima de la voluntad de los sujetos individuales que quedan definidos como vehículos de los grandes movimientos sociales y políticos. La función de la narración
frente a este concepto del desarrollo histórico es la de la transmisión creíble y fiel de una trayectoria ya hecha, predefinida, de unos hechos preexistentes ante los que el narrador debe adoptar una actitud, en principio, neutral e imparcial, afín a la del espejo, que refleja estrictamente la imagen de la historia externa. La novela clásica, el realismo, es una actualización de ese concepto o versión de la historia. Segunda versión. La segunda versión tiene o ve la historia como interpretación mediada irónicamente de unos hechos previos. Y el énfasis es en ironía, que significa distancia. Esta versión implica una lectura en segundo grado de la anterior. Y a través de ella se proyecta sobre la historia objetiva una revisión irónica que cuestiona la versión consensuada de los hechos establecidos en torno a una nación o a una sociedad. Además, algunas de las narraciones recientes en torno a la Guerra Civil Española y sus ramificaciones son un ejemplo. Y la tercera versión que les quiero proponer es la historia como reconstrucción y reescritura narrativa. Y este es el estado más avanzado de la visión de la historia y la narración, en cuanto que supone una reconstrucción extensa e incluso radical de la perspectiva de los acontecimientos bajo consideración. En general, esta versión de la historia está percibida y narrada desde el punto de vista y la perspectiva de un agente anónimo y marginal de los acontecimientos históricos. Por consiguiente, la diferencia entre la gran historia y la microhistoria o micronarrativa actual se hace aparente. En esta versión, la segunda, el centro de gravedad se traslada desde los grandes agentes de la historia a las pequeñas figuras que de manera rutinaria han quedado excluidas de la historia oficial. Este tipo de narración histórica opta por un descentramiento o un shifting, un movimiento sutil de la voz y la mirada de la temporalidad pasada y la traslada a aquellas figuras que han carecido hasta ese momento de todo protagonismo. 3 versiones. Y ahora paso a los casos concretos. Narración especular. Y para este caso he elegido a un narrador, no sé cuántos de ustedes lo conozcan con profundidad, pero es un narrador, Benito Pérez Galdós, que se podría definir como el caso antológico de lo que es el realismo en novela, comparable de alguna manera, con alguna diferencia obviamente, a Tolstoy o a Dickens o incluso a Balzac, en el caso de la novela del siglo XIX. Y de este autor he elegido una serie de volúmenes, los episodios nacionales. Fíjense bien en el título, episodios nacionales. Los episodios nacionales de este autor se proponen como la visión coherente de la trayectoria histórica nacional. Y una novela, la novela Gerona, de la primera serie de los episodios nacionales, es un ejemplo. En ella, en esta novela, el narrador Andrés se ve a sí mismo como un observador privilegiado y creíble de los hechos en torno al sitio de esta ciudad de Gerona por las tropas de Napoleón y la defensa heroica de la ciudad por sus habitantes. De acuerdo con el esquema teórico del historiador francés Ferdinand Braudel, la novela combina apropiadamente una visión jerárquica de la historia nacional con una atención y concentración amplia en torno a sus figuras anónimas y desconocidas, lo que Braudel llama el polvo de la historia, la poudre de l'histoire. En ambos casos, el narrador no adopta una posición de distancia y separación críticas, sino que se implica directamente en el destino de sus figuras y las propone como seres ejemplares dignos
de un tratamiento mimético. De acuerdo con esta versión inclusiva de la textualidad, se destaca por una parte el valor épico de este gobernador Álvarez de Castro, gobernador de la ciudad de Gerona, que está sitiada por las tropas napoleónicas, y se lo convierte en un militar íntegro y ejemplar en su valentía y capacidad para la resistencia frente a las superiores fuerzas francesas. Por otra parte, la narración se ocupa largo y tendido de todo el relato de los esfuerzos y padecimientos del pueblo de la ciudad, que mantiene su entereza frente a un sitio de 7 meses de duración, desafiando el hambre y la enfermedad a instancias del gobernador. La situación de crisis lleva a los habitantes de la ciudad a una posición existencial extrema, en la que el narrador destaca no tanto la derrota como la opción de la superación colectiva. La pequeña ciudad resiste frente a un ejército poderoso y su gobernador se proyecta como un ser de proporciones afines a la grandeza de los héroes de la épica clásica. A pesar de que hace momentáneamente comentarios críticos en torno a la severidad de carácter del gobernador de la ciudad sitiada, el narrador de esa novela, Gerona, se identifica con la percepción de Álvarez de Castro como una figura sobrehumana que desafía el sufrimiento y la adversidad para defender no solo una patria acosada, sino sobre todo un concepto del honor militar que, según la textualidad, se ha perdido en el presente, y sobre la pérdida de los valores del pasado en el presente, o melancolía, de alguna manera narrativa, hablaré más adelante. El narrador, por consiguiente, no cuestiona la férrea estructura vertical y jerárquica de la organización de la defensa de Gerona, ya que sin la posición inquebrantable de Álvarez de Castro, los habitantes de la ciudad hubieran claudicado frente a unas tropas muy superiores. Ahora paso al segundo título de su lista, en la primera sección, que es Arturo Pérez Reverte. Los que no conocen a este autor, debo decirles que es un autor extraordinariamente prolífico, en primer lugar. En segundo lugar, extraordinariamente exitoso. Si no me equivoco, es el autor en este momento de cierto nivel de literatura que vende más ejemplares en el mundo y en España en castellano. Y vamos a ver lo que hace este autor con el pasado. Y con una novela que también trata de la invasión napoleónica en 1808 en España, y en particular, en este caso, en Madrid. La novela que he elegido es Un día de cólera, que tienen ahí. Por cierto, parentéticamente, todas estas novelas pueden ustedes conseguirlas fácilmente en Internet, sin ningún problema. Un día de cólera, de este autor, de este novelista, Arturo Pérez Reverte, destaca igualmente, voy a hacer un paralelo entre siglo XIX Galdós, finales del siglo XX, comienzos del XXI, Arturo Pérez Reverte. Un día de cólera destaca también el carácter determinante de la voluntad para la historia nacional. En este caso, la resistencia es la ciudad de Madrid. Pero, a diferencia de la novela de Galdós que he mencionado, los agentes del levantamiento en contra de las tropas napoleónicas no procede ya de la sección superior de la pirámide social, sino que son los protagonistas de la historia anónima que menciona el historiador que he mencionado, Godel. La novela destaca que la rebelión popular de Madrid, en 1808, se realiza contra las órdenes de la jerarquía militar y religiosa. En otras palabras, de los que se llamaban en esa época afrancesados, que querían colaborar con Napoleón porque pensaban que Napoleón iba a implantar en España algunas de las medidas de la modernidad que de otra manera ellos pensaban no podían ser implantadas. ¿Se equivocaban? Es otro tema para otro momento. La narración exime de su condena de los grupos prepotentes de la ciudad a dos oficiales, llamados Daoiz y Velarde, que canalizan el movimiento popular espontáneo de oposición a la invasión. Como es característico de las novelas de Pérez Reverte en general, la narración fustiga duramente
la separación entre la clase dirigente del país y los grupos anónimos que no participan de la pereza, la desidia y la corrupción de los grupos más poderosos, que son los que tienen el poder real. La narración de Un día de cólera destaca que los oficiales Daoiz y Velarde, junto con el pueblo llano de Madrid, la novela hace un listado de más de 230 personas anónimas que el novelista se ha encargado de descubrir sus nombres, y aparece el listado completo de las personas que participaron en esta oposición a las tropas napoleónicas lideradas. Estas personas son lideradas por los oficiales Daoiz y Velarde. Es decir, es dar no solamente voz, sino dar también nombre a los que hasta ese momento la historia los tenía, como he dicho antes, convertidos meramente en polvo. Es precisamente en estos actos aislados y esporádicos de los miembros de una nación y una sociedad en declive donde Pérez Reverte, de manera similar a Andrés en Gerona, halla la posibilidad de recuperar un sentido de identidad nacional que el presente no depara. Es decir, el pasado subliminado, de alguna manera, sirve como, o puede servir como modelo e inspiración para un presente que el autor considera degradado y degradante. La narrativa de este autor se nutre de la querencia, de la melancolía, de la nostalgia hacia un pasado de grandeza que puede servir de contraste con la mediocridad y la carencia y las carencias posteriores. Ese pasado no se define ya a partir de una religión, de un credo ideológico o de un imperio. No son las conquistas o las gestas lo que definen la grandeza, sino, para este autor, el carácter unificado de la comunidad. Y ahora les hago un caveat. Hay que notar que ese espíritu colectivo, comunitario y unificado no fue nunca una realidad objetiva ni verificable. La ciudad de Madrid estaba dividida entre los pro-napoleónicos y los que estaban en contra de Napoleón, claramente. No había tal unidad que el actor proyecta subliminalmente en el pasado. Es más bien una imposición sublimada y retrospectiva de la narración para configurar una visión de la historia nacional en la que poder reconocerse con satisfacción en lugar de con menosprecio. La historia en Pérez Reverte es un espacio en el que los datos preexistentes pueden interpretarse de modos diferentes, no para ser falsificados, sino para que la narrativa ficcional proyecte una orientación en el presente para modificarlo de manera más efectiva. En Galdós, la heroicidad del gobernador Álvarez de Castro no sufre nunca cuestionamiento, y la admiración hacia él es el sentimiento general compartido por sus conciudadanos y sus tropas. El gobernador y militar asciende en la narración de Galdós a un espacio reservado a los seres que entregan su vida a la comunidad. La narración de Galdós se desarrolla en un crescendo que concluye con la proclamación de Álvarez de Castro como un héroe nacional. En Pérez Reverte, de manera diferente, las individualidades anónimas de la novela emergen con nombres, como les he dicho, y apellidos reales, porque el narrador quiere hacer constar su papel y su función fundamental en la defensa de Madrid contra el invasor. Y ahora paso a otra versión y a otro autor. Y tienen ahí Javier Cercas. Y no se preocupen, volveré a André Malraux. Me he pasado a André Malraux, pero volveré a él. Otras versiones de la épica histórica están adheridas a una opción ideológica específica. Es el caso de las novelas de un autor extraordinariamente exitoso en la actualidad, a nivel no solamente nacional, sino internacional, que es Javier Cercas. Y Javier Cercas toca varios temas, pero dos temas muy importantes son la Guerra Civil Española y la Guerra del Vietnam.
Y una novela en particular que tienen situada en su lista, la tienen puesta en su lista, es Soldados de Salamina. Y lo que hace esta novela, y la convierte realmente en una novela compleja y singular, lo que hace esta novela es investigar la opción épica de la historia, pero no para adherirse a ella, como en el caso de Galdós que he mencionado, sino para analizarla desde una perspectiva ambivalente que la desprovee, ahora me refiero claramente a Walter Benjamin, que la desprovee del aura que la ha acompañado tradicionalmente. La guerra civil o ese hecho épico aparece sin aura. Y la guerra civil, como ustedes saben, ha sido percibida en la narrativa desde puntos de vista opuestos que varían en el espectro de las grandes causas ideológicas que ocupan a todo el siglo XX en sus diversas modulaciones y variantes. Y una de las ilustraciones prototípicas es la obra de André Malraux, L'Espoir, la esperanza, tanto en la versión escrita como en la versión cinematográfica. Está la novela L'Espoir, 1937-38. André Malraux, para los que no lo conozcan, es un escritor francés que se une es aviador, era aviador además de escritor y gran intelectual, se une a las tropas del ejército republicano como aviador, combate con ellas directamente, en particular en una batalla muy importante en la Guerra Civil Española, la batalla de Teruel, y luego lleva ese episodio al cine, película y novela en torno al mismo hecho. Pero lo que quisiera destacar en mi narrativa es que la versión que presenta Malraux, 1937-38, de la Guerra Civil, un hecho extraordinario, épico, es que el elemento determinante es que la guerra aparece en esos dos textos, el escrito y el fílmico, más que como una tragedia colectiva para la sociedad española, como una oportunidad para la realización del destino personal y colectivo de los que combaten en defensa de la causa de una humanidad mejor. De modo diferente, les he dicho antes, una cosa es el trauma y otra cosa es el post-trauma, especialmente cuando el trauma inicial se va alejando progresivamente. Estamos hablando ya de 8 décadas en el tiempo. Se produce una miríada de visiones y de percepciones en torno a un mismo hecho que sigue estando ahí. De modo diferente, beneficiándose de esa distancia temporal que he mencionado, la narración de Cercas puede emprender ya el análisis crítico del enfrentamiento civil. Con su implantación concreta a lo largo del tiempo, los sistemas ideológicos cuyo destino se dirimía en la guerra, claramente, previa a la Segunda Guerra Mundial, han revelado en esas 8 décadas sus insuficiencias y han dejado, por tanto, de estar definidos de manera permanente e inmutable, que es como el personaje central de L'Espoir, de la esperanza, Manuel, los vive y los siente como doble del propio Malraux. La narración de Cercas interpreta el heroísmo del protagonista de la novela, Miralles, como un signo de la derrota colectiva de una comunidad, no de una victoria, sino de una derrota colectiva que fue incapaz, según el narrador, de hallar unas reglas de convivencia colectiva que mereciera la pena preservar más allá de otras diferencias. Miralles pierde la guerra y marcha al exilio a Dijon, la ciudad de Dijon en Francia, y percibe su situación heroica en ella como una forma de fracaso personal y se niega tanto en la versión escrita. También hay película de la novela con el mismo título, excelente película, por cierto. Se niega, tanto en la versión escrita como en la filmada del relato, a aceptar cualquier compensación moral y abstracta para su derrota. Hay una frase que pronuncia el personaje
tanto en la novela escrita como en la versión cinematográfica, cuando está exiliado en Francia, en la ciudad de Dijon, completamente olvidado por todo el mundo, en una casa de ancianos, y va a entrevistarle la periodista en la película, va a entrevistar a la periodista de esta casa de ancianos y le pregunta: ¿qué fue para usted la guerra? Y la guerra, dice, para mí fue un fracaso absoluto, tanto personal, y no me llame usted héroe, porque me sentiré ofendido por ello. El narrador, y en particular la narradora de Soldado de Salamina, saben que la empresa de reconstrucción de un pasado genuinamente excepcional es probablemente fútil. El propio Miralles, como les he dicho ya, lo reconoce así. No obstante, los dos narradores insisten en su empeño para conseguir que al menos los actos excepcionales de Miralles y de sus compañeros pervivan en la conciencia colectiva. Y les voy a, con su permiso, les voy a dar un pequeño fragmento. En la película se ve muy claramente porque hay una proyección de la campaña africana en los años 40, pero les voy a leer el texto. La narradora, el narrador en este caso. Volví, estamos en la ciudad de Dijon, en la casa de ancianos de la ciudad de Dijon, al cabo de muchos años. Miralles muere al poco tiempo. Volví a mirar a Miralles caminando con la bandera de la Francia libre. Miralles se ha unido a las tropas del general Leclerc, que en contra de la rendición del general Pétain se niega a aceptar la ocupación de Francia y, de manera absolutamente quijotesca, emprende una campaña en África contra la muy superior fuerza de tanques alemana. Y Miralles, como muchos españoles hicieron, se une a ello. Volví, dice el narrador, a ver a Miralles caminando con la bandera de la Francia libre por la arena infinita y ardiente de Libia, caminando hacia el oasis de Murzuk, mientras la gente caminaba por esta plaza de Francia y por todas las plazas de Europa, atendiendo a los negocios, sin saber que su destino y el destino de la civilización de la que ellos habían abdicado pendía de que Miralles siguiera caminando hacia adelante, siempre hacia adelante. Ayer se comentaba, en varias ocasiones en realidad, no quiero mencionar ningún nombre, se comentaba que el retorno del exilio es casi siempre decepcionante. Lo que le ocurre a Miralles. Para la narración, el pasado es más visible y objetivo que el presente porque ha hecho posible la realidad de la paz y el bienestar que disfrutan los mismos ciudadanos franceses a los que no les importa nada ni Miralles ni lo que Miralles ha hecho por ellos. La reproducción especular de Galdós se transforma ahora, en esta visión de la historia narrativa, en una reconstrucción, abiertamente reconstrucción, que se concibe a sí misma como una configuración de unos acontecimientos del pasado en los que la conciencia narrativa inscribe sin ningún tipo de vergüenza su mirada y su perspectiva personales. La entidad supuestamente objetiva de la materia histórica, la que decía antes, entra en cuestionamiento y queda sometida a la mirada de la nostalgia y de la empatía emotiva. Segundo concepto, la historia como narración irónica. Este es el planteamiento que se hace en el núcleo más definitorio de otro novelista que tienen ahí, que es Ignacio Martínez de Pisón, una novela, Enterrar a los muertos. Esta novela se refiere de nuevo a la Guerra Civil Española, pero lo hace introduciendo un giro particular.
Y el giro particular es que es de nuevo el gesto irónico. Dentro de este contexto, la demarcación de las fuerzas de la contienda en la guerra que he mencionado queda dividida entre las fuerzas de la República, legalmente constituida, y las del bando rebelde, que es juzgado como un usurpador del poder y como un movimiento regresivo. El texto de este autor nunca pone en duda la legitimidad de esta versión de la guerra y de la evaluación del papel del levantamiento y la posterior dictadura de Franco. Opta, y aquí es la particularidad, creo que es muy importante, de esta visión irónica de la historia, opta por dar más relieve en su narración a una nueva apreciación y enjuiciamiento de las fuerzas republicanas. Y esto puede ser altamente peligroso y altamente arriesgado. Concentrándose en particular en las virulentas luchas ideológicas entre los diversos componentes del bando republicano que condujeron a la disensión interna y a su debilitamiento frente al más compacto movimiento franquista. Esta posición de autocrítica, de nuevo las 8 décadas son importantes, esta posición de autocrítica era prácticamente imposible durante la dictadura de Franco. No obstante, con el término del franquismo y con el advenimiento del nuevo sistema democrático, se abren otras posibilidades críticas. El posttrauma empieza a operar de manera diferente. La novela de Martínez de Pisón reconoce abiertamente la referencia a un texto clásico de George Orwell, lo tienen en mi lista, titulado en inglés, aparece en inglés, Homage to Catalonia, 1938, homenaje a Cataluña. No es uno de los textos más conocidos de Orwell. En mi opinión personal, y de otras personas, y otros críticos y otros lectores, es probablemente el mejor. Y si quieren leer un texto en torno a lo que significa la guerra como hecho existencial, lo que hace a los individuos la guerra, no solamente a nivel físico, sino a nivel mental, a nivel moral y a nivel existencial, lean este texto, por favor, es fantástico. George Orwell, en la novela de Martínez de Pisón, elige este texto como una primera ilustración de la necesidad de la evaluación de la conducta y de la actuación de las fuerzas republicanas para explicar de manera objetiva las causas del fracaso final de la República. Orwell participó como Malraux en la Guerra Civil, herido gravemente, en 1937, en el frente del Ebro. ¿De acuerdo? Va a Barcelona, herido, en el hospital. Se incorpora, sale del hospital, se incorpora a la vida de esa caótica Barcelona de los años 30 que he procurado reflejar en mi libro El manuscrito de Urruti, y vive allí unos acontecimientos muy importantes para el desarrollo de la República y no solamente para el desarrollo militar de la República y del régimen posterior, sino yo creo que para la evolución de las ideologías y de las utopías que predominaban en los años 20-30 en el mundo, en todo el mundo. Orwell participa en estos sucesos de mayo de 1938 en Barcelona y para este acontecimiento, o para Orwell, este acontecimiento se convierte es determinante para su evolución hacia una posición ideológica que situaba al sujeto individual por encima de las normas de sistemas y partidos políticos. Orwell se une al llegar a Barcelona a un grupo trotskista. Orwell era un miembro del Partido Laborista inglés, socialista inglés, ¿de acuerdo? Pero al llegar a Barcelona se une a las tropas, a este grupo del PUM, ¿de acuerdo? Y para las luchas internas entre estos dos grupos son determinantes para lo que posteriormente será la
individualidad de Orwell o la subjetividad de Orwell para analizar los acontecimientos de su época. Orwell destaca por haber sido la primera voz que de manera abierta y con riesgos considerables optó por la honestidad personal por encima de las adhesiones incuestionadas a un programa ideológico. ¿Saben cuántos ejemplares publica Orwell de Homage to Catalonia cuando aparece por primera vez? 100. En Inglaterra no se lo quiere publicar nadie. Encuentra finalmente una pequeña editorial en Nueva York que se lo publica, 100 ejemplares. No porque el libro no sea bueno, es excelente, porque hay un veto en ese momento, en que él escribe el libro. Javier Cercas, otro autor, en Anatomía de un instante, hace algo parecido, con un hecho mucho más reciente. Porque lo que hace este libro, magnífico por cierto, lo que hace este libro es proponer una lectura irónica del periodo de la transición española tras la muerte de Francisco Franco y en particular de la figura del rey Juan Carlos como agente central de esa transición. Juzgada esa figura y ese proceso como algo ejemplar, especialmente teniendo en cuenta la accidentada trayectoria de la historia española moderna en su relación con la instauración de vías democráticas en el proceso político del país. Antes la actriz nos mencionaba que a Paraguay le hace falta buenas noticias, felicidad, para superar esta imagen del país. A España le hacía falta eso también, ¿de acuerdo? Y la transición, en el caso español, ha sido el modelo que ha servido para ello. Es decir, finalmente, los españoles podemos hacer algo bien. El texto de Cercas acomete una revisión crítica de la clase política española de ese momento, a la que desprovee de toda aura ejemplar de sabiduría táctica para impedir la repetición de los errores característicos de la historia española moderna. El golpe de Estado de 23 de febrero de 1981 aparece como un proceso complejo en el que, de manera característica en este autor, intervienen agentes y causas antagónicos y dispares, de modo que el contexto en el que se produce el golpe se explica a partir no solo de sus protagonistas, sino de las circunstancias de la caótica situación del momento. Y esto ahora es muy importante. De manera contraria a la versión más extendida en torno a la figura del rey Juan Carlos, considerado como absolutamente central para la democracia, la instalación de la democracia y su continuidad después de este intento de golpe de Estado, de manera contraria a esta versión, el rey, en esta novela, que es una novela documento, ambas, novela ficcional, pero documental al mismo tiempo, el rey no queda exento de responsabilidad e incluso se sugiere su posible colaboración en una operación política de saneamiento que él podía haber percibido en ese momento crítico como conveniente para la institución monárquica. En un procedimiento de desmitificación del comportamiento en apariencia decidido e incluso heroico del monarca, la posición del rey se presenta en el texto como oportunista y regida por la conveniencia personal más que por los intereses del país. De manera paradójica, otra mención al cine ahora, y la tienen ahí, que es una película extraordinaria de Roberto Rossellini, Il generale della Rovere, el general della Rovere. Si no han tenido la oportunidad de ver esta película, véanla porque es extraordinaria. 1948. De manera paradójica, abundan las paradojas y las contradicciones en el modo irónico. De manera paradójica, de entre los diversos protagonistas de la transición y de este golpe de Estado del 23 de febrero, es la figura del presidente Adolfo Suárez la que recibe un enjuiciamiento más favorable. Y aquí el autor sigue directamente a Rossellini y al general de la Rovere,
porque el texto explora la afinidad existente entre el presidente de ese momento, Suárez, ex falangista, franquista durante un largo tiempo, y el general de la Rovere, que es el protagonista en la película de Rossellini. De la Rovere en la película es un oportunista que colabora con los nazis en Italia y con los fascistas del Partido Fascista Italiano. Pero, sin embargo, hay una posibilidad de redención para él. Como de la Rovere, Suárez es capaz de abandonar sus creencias y su imagen hasta arriesgar la vida en el hemiciclo de las Cortes en Madrid. De manera paralela a como ocurre en Soldado de Salamina, la lectura de cerca se produce a contrario, hasta convertir a un hombre mediocre y sin ninguna fundamentación ideológica profunda, como había sido siempre el perfil público de este político, en un defensor acérrimo del proyecto del democrático del país. En la película de Rossellini, el impostor Bardone, el oportunista Bardone, acaba siendo un héroe nacional de Italia al identificarse plenamente con la causa de los partisanos por los que finalmente acaba muriendo en lugar de traicionarlos como él había planeado con los ocupantes de Italia en ese momento. Y Adolfo Suárez, más que el rey Juan Carlos o sus colegas parlamentarios, adquiere dimensiones que le redimen de un pasado de colaboración íntima con el franquismo. Y ahora paso a la última consideración y voy a acabar ya, que es la historia como reconstrucción narrativa. Y para eso he elegido la obra de una novelista, una mujer, Dulce Chacón, tiene su título ahí, y su obra es La voz dormida. La voz dormida, otra vez, cambia no solamente de perspectiva, sino de foco. Es decir, cambiando el foco, cambia también la versión de la historia. Y el foco cambia de poner la mirada sobre los hombres a ponerla sobre las mujeres que sufrieron las consecuencias del trauma colectivo. Esta novela propone una visión reconstituida de la inmediata posguerra española a partir de un texto que tiene como punto de partida las crónicas personales, reales, recogidas directamente por la autora, las crónicas personales de mujeres que sufrieron una doble forma de victimización durante el periodo singularmente siniestro del franquismo. Frente a los relatos que se concentran en las experiencias de los hombres que sufrieron la persecución política, el texto de Chacón opta por la presentación de las mujeres que sufrieron los efectos de la dictadura de manera tan profunda como la de los hombres, y además lo hicieron sin que fueran objeto de ningún reconocimiento, ni individual ni institucional. La novela de esta autora otorga una doble agencia, y agencia viene de hacer, de actuar, no de estar calladas sumidamente en una esquina, sino de ser agentes. La oportunidad de integrarse con pleno derecho en el discurso histórico en torno al periodo y vivir abiertamente dentro de él, superando el silencio al que se vieron sometidas durante mucho tiempo. El arte confiere de este modo protagonismo histórico a unas mujeres que no habían merecido hasta ese momento más que la indiferencia tanto de los medios institucionales como de los artísticos. Esta, hay que especificar, no es historia profesional, no es historia académica, no es historia de un historiador, es la historia que tiene una inmediatez existencial excepcional en cuanto que agrega al discurso en torno al periodo de los años 40 un componente que había sido olvidado a este momento. La voz dormida constituye una aproximación renovadora en torno a la agencia y la voz de la historia y produce un descentramiento del foco de atención convencional del relato
histórico. Y concluyo. Los tres conceptos que he mencionado siguen vigentes, no son cosa del pasado. El realismo, se siguen haciendo novelas realistas de gran éxito. Algunos venden millones. Calidad es otro tema. Hay novelas realistas. Todos siguen vigentes. No obstante, puede afirmarse que el concepto de la historia como una entidad autónoma, hegelianamente autónoma, de hechos y figuras determinantes a los que la narración se aproxima desde fuera, ha dejado, para poner al descubierto segmentos de un todo que la precede ontológicamente, ha dejado de ser el paradigma predominante de comprensión del desarrollo histórico. Se sigue haciendo historia, sí, pero no es el predominante. En su lugar, se ha accedido, como digo en el título de mi presentación, a una visión interactiva de la historia, en la que la narración forma parte íntegra abierta de los hechos narrados y el narrador puede aportar, como pienso que se ha podido comprobar en los textos que he mencionado, no solo un punto de vista ideológico, sino también una intencionalidad selectiva y hermenéutica, interpretativa, que condiciona y potencia lo que presenta. No sería, creo, procedente afirmar que esta nueva historia interactiva es incompatible con los hechos objetivos. Algunos historiadores de raigambre positivista lo afirman así. No lo pienso. Habría que concebir esta opción más bien como una expansión del campo de la mirada histórica y como un redescubrimiento arqueológico de sectores y de voces del tiempo pasado, de la temporalidad pasada, que habían tendido a quedar no solo marginados en la esquina, sino también a ser olvidados en el contexto cultural predominante. Muchísimas gracias. Y ahora, si me permiten, pasamos a algo mucho más. He presentado este libro en varias ocasiones, nunca lo he hecho así, por consiguiente, me siento especialmente motivado para hacerlo. Entonces, les he dicho antes que este libro, que acaba de salir hace 3 meses en la editorial Renacimiento en Sevilla, es un libro que sigue a lo que he dicho aquí. Y todos los libros tienen una génesis. Y la génesis de este libro es existencial. Obviamente, estoy en una universidad, toda mi vida he pasado en una universidad, obviamente, por un proyecto intelectual clarísimo, ¿no? Pero la motivación es fundamentalmente casi instintiva, y es la siguiente. Llevo tal vez 8 años aproximadamente interesado en este periodo extraordinario de la historia mundial, pero especialmente en Europa, de donde vengo, y en Estados Unidos también, que son los años, el periodo comprendido aproximadamente entre el final de la Primera Guerra Mundial en 1918 y el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, incluyendo en este periodo extenso la Guerra Civil Española. Obviamente me interesa, como a todo el mundo le interesa este periodo, porque es un periodo fundamental para la historia moderna y contemporánea, me interesa por lo que ocurrió en ese momento, pero a mí lo que me interesa, y este es el origen de este libro, me interesa por el papel que en ese momento, en los años 20-30, todavía tenían los intelectuales públicos y no públicos en los procesos
históricos del momento. Ya no estamos ahí, como sabemos todos. Entonces, lo que me interesa es ver, por eso el libro se titula Desde los años 30 a la posmodernidad, porque obviamente el foco son los años 20-30, pero procurando de trasladarme hasta la actualidad y ver las consecuencias o las posibilidades que tiene ese periodo como posible modelo, tanto positivo como negativo, para la actualidad. Porque a mí lo que me fascina de ese periodo es que, obviamente, produce extraordinarias figuras intelectuales y artísticas, pero al mismo tiempo produce grandes catástrofes colectivas. ¿De acuerdo? Entonces, por una parte, tengo la admiración por las figuras de este periodo y, por otra parte, y es otro componente del libro, me fascina y me apena al mismo tiempo, con la perspectiva de otra vez de 8 décadas, los errores que algunos de esos intelectuales cometieron por una causa o causas que ellos percibían como justas y como necesarias para ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, el libro plantea esta dicotomía: la grandeza de ese periodo a nivel intelectual, a nivel ideológico, incluso a nivel histórico, y al mismo tiempo que ese periodo termina de una manera catastrófica. Estoy trabajando sobre un libro de un escritor vienés, judío. En su momento era el escritor más popular, que vendía más libros del momento en todo el mundo, que es Stefan Zweig. Los libros de Stefan Zweig, en mi opinión, no son particularmente importantes. Sin embargo, hay un libro, el último libro, que publica en Viena, que se titula El mundo de ayer, Die Welt des Gestern. Y es cuando Zweig ha tenido que marchar de Viena ya por la persecución nazi. Marchó a París y entonces rememora nostálgicamente lo que significó vivir en Viena en los años 20-30, con figuras como Freud, con figuras como Hofmannsthal, etcétera, 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 y lo que él ha perdido al tener que marchar de allí. Y es esa incompatibilidad entre la grandeza intelectual del periodo y artística del periodo y la miseria humana del periodo lo que me fascina. Y es lo que investigo en mi libro, o trato de investigar en mi libro. ¿De acuerdo? Por una parte. Y por otra parte, relacionando con la actualidad, como el presidente del país en el que vivo ejemplifica, Estados Unidos, nuestro lenguaje en muchas ocasiones nos supera los 140 caracteres del tuit. Y estos señores de los años 30 no estaban por pequeñeces, les interesaba la totalidad. Y eso también me interesa. Las ideas en ese periodo eran importantes, para bien y para mal, disputable, pero importantes. Y como contraste, en la actualidad, no estamos ahí. Otro aspecto que me gustaría destacar, y luego pasamos a la discusión si quieren, es que procuro destacar en este libro, me enfatizo más que en pensadores o filósofos teóricos, me enfatizo en autores literarios. ¿Por qué? Porque pienso, me dedico a la historia intelectual también, porque pienso que los textos literarios funcionan o pueden funcionar como
pueden hacer aportaciones muy importantes, no solamente al arte, sino a la historia de las ideas. Y lo que trato de ver aquí es como algunos, he mencionado algunos de ellos, Malgó en particular, algunos de estos autores contribuyen con sus textos de manera indirecta, irónica, imperfecta, segmentada, propia de los textos literarios más que de los filosóficos y teóricos, pero contribuyen también de manera muy efectiva a la evolución de las ideas, a la historia intelectual del periodo y las ramificaciones que pueden tener hasta el presente. Y voy a acabar mi comentario con otra mención a una mujer, me gusta compensar, y esta mujer es otra judía, que es Hannah Arendt. Y el destino de Hannah Arendt es particular e interesante. Estaba hace poco tiempo en Israel y comprobé, cosa que ya sabía de manera indirecta y teórica, que Hannah Arendt sigue siendo en Israel una especie de paria intelectual. Altísimo respeto por ella como pensadora, etc. Pero sigue siendo una especie de paria intelectual. Bastantes de sus obras no están traducidas al hebreo todavía, porque se atrevió a pensar de manera diferente. Para bien o para mal, equivocada o no equivocadamente, eso no es el tema en el momento. Pero se atrevió a pensar de manera que no respondía a las expectativas del paradigma predominante. En el caso de Israel, en el caso de lo que iba a ser el futuro Estado de Israel, en su relación con Palestina, etcétera, etcétera. Insisto, uno puede diferir de las posiciones de Hannah Arendt, pero lo que quisiera destacar es que el destino de Hannah Arendt con relación a Israel es sintomático y puede ser sintomático y significativo del destino, como el de Orwell, como el de otros, que se atreven o se atrevieron a pensar y a hablar y a escribir de manera diferente. ¿Preguntas? Por cierto, de manera más concreta, si me permiten, el libro está disponible en Internet, tienen ahí la referencia, se puede conseguir en Amazon muy fácilmente, lo pueden conseguir en Casa del Libro en Madrid muy fácilmente, etcétera, etcétera. Está perfectamente disponible en todo el mundo. En la actualidad tenemos esta gran ventaja de que los libros se pueden conseguir de manera absolutamente universal en todas partes. Si lo quieren comprar, ya saben que lo tienen disponible ahí. Pero, por favor, abramos el periodo de preguntas. Bueno, tenemos aquí disponibles 3 ejemplares del libro, de los cuales ya uno está vendido, por lo tanto quedan otros 2 libros para quienes quieran adquirirlo a un precio especial de 100.000 guaraníes. Y queremos agradecer su participación al profesor doctor Gonzalo Navajas, brindándole un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación les invitamos a disfrutar de un vino de honor y les recordamos que proseguirán las sesiones del simposio mañana desde las 14:30 horas en este mismo salón. Buenas noches. Es que es muy claro. Me encantó, felicidades. ¿Te gustó? Profesor doctor Gonzalo Navajas, ¿qué te parece? Profesor doctor Gonzalo Navajas, ¿cuál es el significado del reconocimiento que te otorgó hoy la Universidad del Norte, que es el honoris causa? Bueno, pues muy importante para mí, porque significa, en primer lugar, que el reconocimiento viene no del país en el que vivo, generalmente donde se me conoce naturalmente más, sino también en otros países, y en este caso en Paraguay. Por consiguiente, para mí muy importante.
Bueno, ¿te gustaría dejar algún mensaje para los estudiantes de la Universidad del Norte quienes participaron hoy en este evento? Por favor, que sigan leyendo, que sigan escribiendo, que sigan pensando. La educación es fundamental, especialmente en el mundo actual, no solamente para tener éxito económico, sino sobre todo, yo diría, para ser seres humanos más completos, más complejos y más interesados en los otros en lugar de solamente en uno mismo. Por consiguiente, yo diría, hay que seguir estudiando, hay que seguir escribiendo, hay que seguir leyendo. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.